En el video anterior hacíamos una introducción a las herramientas evaluativas de la plataforma Moodle. Vamos a ir ahora concretamente a configurar una tarea, actividad que seguramente hemos realizado ya anteriormente, y vamos a ver algunos pormenores de algunos aspectos que quizá a la hora de configurar estas tareas, como bien puede que los estemos ya utilizando o podría ser que no los hemos considerado como parte del proceso. Y esto pues nos va a facilitar en algún momento determinado ciertos procedimientos de este proceso evaluativo. Vamos a ver entonces cómo se configura una tarea. Vamos allá. En nuestro menú de opciones tenemos precisamente la opción de configurar una tarea y vamos a aprovechar para explicar varios aspectos que se pueden considerar en la configuración de este tipo de actividad. Normalmente partimos de la idea que quizá previamente hemos preparado una guía con un formato en Word por lo general, donde establecemos las consideraciones relacionadas con esta actividad o tarea que van a realizar los estudiantes. Esos datos que normalmente ocupamos en la evaluación quizá presencial, cuando entregamos una copia escrita de estas indicaciones, nosotros también podemos configurarlo acá de forma directa en la plataforma. Entonces podemos colocar un nombre de la tarea relacionado pues lógicamente con lo que se trata o de qué se trata la actividad, una descripción donde se pueden establecer los parámetros generales como por ejemplo la ponderación, fechas de entrega, etcétera, etcétera, toda la información que normalmente colocamos en una guía impresa o digital en el formato de Word, como mencionábamos, y luego vienen las instrucciones de la actividad donde podemos establecer de manera concreta pues estas instrucciones. Todas estas actividades, al igual que la mayoría de herramientas tanto de contenido como de actividad evaluada, nos permiten agregar recursos multimedia como pueden ser fotografías, audios, videos, enlaces a sitios externos, etcétera, de tal forma que podríamos en un momento determinado hacer uso de recursos que no necesariamente están cargados a la plataforma, sino recursos externos como por ejemplo un video en YouTube o en cualquier otra plataforma que nos permita pues hacer el proceso de enlace con nuestro contenido. Entonces esos recursos se podrían poner como parte de una actividad en un momento determinado. Si les pedimos por ejemplo el análisis de una película, el análisis del contenido de un documental, etcétera, podemos colocar directamente el documental acá, enlazarlo a través pues del procedimiento respectivo que nos permitiría este procedimiento. Generalmente tenemos acá unos botones. Este botón de la esquina superior izquierda nos permite abrir más herramientas en la plataforma y desde acá nosotros pues tenemos diferentes opciones. No voy a detenerme ahorita en esta parte dado que pues lo que nos interesa más es la actividad evaluada en sí, pero sí quisiera detenerme rápidamente en algunos aspectos que se pueden agregar, como por ejemplo puede ser insertar o cargar un video, ¿verdad? Aquí podemos cargar audio, videos directamente en la plataforma, siempre y cuando cumpla pues el tamaño máximo que acepta la plataforma. Generalmente puede ser que ande en unos 250 megas, sin embargo no es recomendable cargar un recurso de tanto peso directamente en la plataforma, y lo mejor es subirlo a YouTube por ejemplo, o en su defecto si este recurso está en esta misma plataforma podemos enlazarlo de una forma pues bastante sencilla. Por ahorita no lo voy a explicar porque no es el propósito de este video, pero sí lo haremos en un material complementario. Bien, entonces podemos acá cargar información de los recursos que pueden ser utilizados de forma complementaria para el desarrollo de la tarea. Igualmente, si nosotros realizamos una hoja de instrucciones, la guía que normalmente utilizamos, podemos subir de forma directa la guía desde la opción de archivos. Aquí podemos agregar, elegir un archivo y subirlo para que los estudiantes tengan a disposición pues una guía escrita y puedan descargarla con las instrucciones respectivas. Vamos a configurar ahora la parte de la disponibilidad.
Estas o parte de estos aspectos son muy comunes en varias de las actividades, por lo tanto, en algunas actividades evaluadas que vamos a explicar en otros videos, no nos detendremos en esta parte, dado que lo vamos a explicar ahora acá. Generalmente, nosotros en la parte de la pestaña disponibilidad, permitimos las entregas desde cierta fecha. Entonces establecemos la fecha de inicio a partir de la cual podemos comenzar a recibir esa tarea. Esto se puede habilitar y deshabilitar, queda a nuestro criterio si lo utilizamos. Tenemos una fecha de entrega. Esta fecha de entrega igualmente podemos habilitarla o deshabilitarla, y establecemos pues la fecha y la hora máxima. Por ejemplo, una fecha 5 de octubre a las 23:59 horas, partiendo de la idea que vamos a dar todo el día completo de esa fecha. Si nosotros dejamos configuradas estas dos opciones, el estudiante va a poder entregar la tarea antes o a partir de esta fecha y hasta la fecha señalada como fecha de entrega. Sin embargo, si solamente dejamos configurada esta opción, el sistema o la plataforma le va a permitir al estudiante entregar una tarea posterior a la fecha señalada, y en el sistema nos va a indicar que esta tarea fue entregada con cierto tiempo de retraso. Si nosotros queremos bloquear directamente en la plataforma que no se reciban más tareas a partir de la fecha señalada, o inclusive podríamos dar un día adicional sin que necesariamente esto esté escrito en la guía, podríamos nosotros habilitar esta tercera opción que dice fecha límite. Puede ser que la fecha límite coincida con la fecha que hemos señalado en la parte de la fecha de entrega, y podemos establecer pues igualmente la hora. Si va a coincidir con la fecha de entrega, pues tendrían que coincidir los valores acá. Esto significa que al habilitar esta tercera opción, el sistema se va a cerrar y ya no permitirá que se suban más tareas a partir de la fecha que estamos señalando. Esta cuarta opción, recordarme calificar en, es simplemente un recordatorio que puede ser que quede deshabilitado, o nosotros podemos habilitarlo si queremos recibir un tipo de aviso, digámoslo así, de la plataforma, recordándonos que tenemos que pues calificar la misma actividad. Generalmente pues se deshabilita. La parte de los tipos de entrega se relaciona precisamente con la forma en que se puede entregar una actividad. Puede ser que sean archivos enviados si se va a desarrollar algún tipo de actividad donde se van a entregar archivos. Se establece acá que van a ser archivos enviados, o puede ser un tipo de entrega textual, de tal manera que se habilita en la plataforma una ventana donde el estudiante va a poder escribir o copiar y pegar el texto que ha realizado quizá externamente, para pegarlo y entregarlo como un texto en línea en esta opción. Se pueden recibir de las dos formas, es decir, podemos habilitar el texto en línea y también podemos recibir archivos complementariamente si lo deseamos de esa manera. Podemos habilitar un límite de palabras en una tarea de texto, por ejemplo, una tarea de texto en línea. Nosotros podemos habilitar el límite de palabras. Por ejemplo, si se tratase de un ensayo, de una nota que va a tener una extensión estipulada, por decir un número, 800 palabras, nosotros podemos habilitar aquí un valor para que no se exceda de ese valor el contenido pues entregado. Voy a desactivarlo. El número máximo de archivos subidos, es decir, si vamos a recibir una tarea a través de archivos, ¿cuántos archivos máximo podemos recibir? Puede ser que sea solo uno, o puede ser que sean varios, 2 o 3, por ejemplo, de tal manera que se puede, pues, digamos, limitar en ese sentido. El tamaño máximo de la entrega se refiere pues al peso máximo que puede tener el archivo. En este caso la plataforma y el servidor local nos permite 250 megabytes como máximo, un archivo que pese esto como máximo, pero repito, recomendablemente cuando son archivos muy pesados, cuando sabemos que van a entregar archivos que tienen mucho peso, por ejemplo un video o un audio, es mejor o recomendable
pedir que esto se haga a través de un disco virtual, como puede ser OneDrive, Gmail, etcétera, o cualquier digamos servicio de este tipo que nos permite almacenar archivos y a través de un enlace descargarlos para no saturar la plataforma de archivos con tanto peso, ¿no? Imaginen un grupo de 100 estudiantes entregando archivos de 100 megas, pues prácticamente estaríamos saturando de forma rápida el servidor de la plataforma. Entonces, recomendablemente, si se van a entregar archivos, podemos limitarlo a un máximo, por ejemplo, de 5 o 2 megas, y esto, repito, depende mucho pues del tipo de actividad. Tipo de archivos aceptados: aquí se puede limitar el tipo de archivos que se pueden recibir en cuanto a formatos. Si nosotros damos clic al botón elegir, se nos despliega una pestaña y desde acá podemos definir qué tipo de formatos podemos recibir para esa tarea. Si va a ser un archivo de audio, podemos establecer acá que se puedan o que se deban entregar solo archivos en formato de audio, y aquí también podemos inclusive ser más específicos seleccionando un tipo de archivo en particular, por ejemplo MP3, por poner un caso, ¿no? Y igualmente pues aquí pueden ustedes explorar que tienen más opciones, como por ejemplo hojas de cálculo, imagen, etcétera. Es decir, que podemos establecer un tipo de archivo en particular, y si simplemente no lo seleccionamos, pues podrá ser enviado cualquier tipo de archivo. Luego vamos al tipo de retroalimentación. En la retroalimentación, acá tenemos los comentarios. Podemos activar comentarios de retroalimentación para que podamos escribir precisamente cuando recibamos la tarea y pasemos al proceso de revisión, poder dar comentarios de retroalimentación. Normalmente ya está activado, y por eso es que seguramente para quienes ya han calificado antes directamente en la plataforma, pues tendrán una casilla en la parte inferior de la tarea donde se puede escribir cualquier observación respecto a la misma. Igualmente se pueden establecer otros aspectos relacionados con la retroalimentación, como por ejemplo una hoja de calificaciones externa y archivos de retroalimentación, que sería por la posibilidad de subir archivos en lugar de escribir directamente en la plataforma, un archivo de Word, por ejemplo, donde nosotros podamos hacer algún tipo de retroalimentación u observación al trabajo y entregarlo directamente pues, desde la plataforma. Comentarios en línea, de manera preestablecida dice que no, pero podemos activar sí para recibir comentarios en línea respecto a la tarea. Todas aquellas actividades y todos estos parámetros tienen este icono de interrogación. Si nosotros damos clic, también tenemos una breve explicación de qué se trata cada campo, por si en algún momento determinado pues queremos confirmar o reconfirmar para qué es cada opción. Por ejemplo, acá nos dice que el comentario en línea, si se activa el texto de la entrega, será copiado en el campo de comentarios de retroalimentación durante la calificación, haciendo más sencillo realizar comentarios, ¿verdad? Usando un color diferente, por ejemplo, o editar el texto original. Bueno, esa es un poco la explicación. Vamos rápidamente a la configuración de la entrega. Requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. Le decimos que sí. Generalmente esto es una confirmación. Cuando nosotros establecemos que se van a entregar archivos, hay un procedimiento. El estudiante da clic en un botón que le abre el explorador, sube su archivo y en ese momento pues el archivo ya se subió al servidor, y no se necesita hacer ninguna confirmación extra, pero acá nosotros podemos habilitar que se pulse el botón de envío como para asegurar que efectivamente el envío sea realizado, pero de manera predeterminada está establecido como no. Eso queda a nuestro criterio. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega o intentos adicionales, ¿verdad? Es decir, si le vamos a permitir que haga intentos adicionales de la entrega de manera predeterminada, dice que nunca. Y tenemos dos opciones más: manual y automática hasta aprobar. En manual nosotros podemos establecer una cantidad o un número máximo de intentos que se puede entregar una tarea. Por ejemplo, 3 significaría que tiene hasta 3 oportunidades para entregar esa tarea.
Si lo dejamos desactivado a nunca, pues simplemente podrá hacer una sola entrega y automática hasta aprobar. Aquí nosotros igualmente podemos establecer parámetros de cantidad. Le podemos dejar normalmente para automática hasta aprobar, usaríamos ilimitado, y cuando tenga una nota de aprobación, pues hasta ese momento, digamos, se podrá hacer la entrega respectiva. Configuración de entrega por grupo. Podemos establecer tareas grupales y normalmente para esto necesitamos hacer un proceso de configuración previa de los grupos de trabajo. Es decir, hay un procedimiento que lo vamos a explicar en otro video complementario de cómo se crean los grupos. Estos grupos creados van a permitir inclusive pues que el proceso de calificación sea mucho más rápido, en el sentido que una vez que la tarea grupal se recibe por uno de los integrantes, esto se registra para todo el grupo, e igualmente cuando se crean o se ponen comentarios u observaciones y la nota, esa nota automáticamente se registra para todos los integrantes del grupo, de tal manera que nos puede en un momento determinado facilitar ese proceso. De manera predeterminada dice que la entrega es por grupo, dice que no. Si yo selecciono sí o la opción sí, se van a activar otras opciones acá en la parte inferior, y esta opción dice: se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega. Dado que estamos configurando que sí sea entrega por grupos, si nosotros dejamos no, significa que un estudiante que entrega la tarea de forma individual va a poder hacer la entrega sin ningún problema. Pero si nosotros le activamos la opción que sí, el estudiante necesariamente debe ser parte de un grupo para poder realizar la entrega. A eso se refiere básicamente esto. Entonces, si nosotros tenemos previsualizado, podemos previamente definir que quizá algunos estudiantes lo van a entregar de manera individual, entonces le dejamos activada la opción no, para que ese estudiante que no esté oficialmente inscrito en un grupo también pueda realizar la entrega, que son casos que suelen ocurrir cuando los estudiantes no se pueden coordinar para hacer la tarea grupal y las entregan de manera individual. Luego viene, se requiere que todos los miembros del grupo entreguen de manera predeterminada, dice que no, y esto está relacionado precisamente con lo que hemos configurado en la parte superior. Esto de hecho pues pueden observar ustedes que está desactivado, y es porque precisamente con un integrante del grupo que entregue es suficiente para hacer la entrega oficial de todo el grupo. Y luego dice agrupamiento para los grupos, de manera predeterminada dice ninguno. En esta parte no nos vamos a detener mucho ahorita porque es básicamente configurar la entrega. Vamos a saltarnos avisos. Estos son avisos que se pueden recibir. Vamos a ir directamente a la parte de calificación, y en la calificación nosotros podemos calificar de dos maneras: al nivel de una escala. Esta es una escala de valores, y también podemos hacerlo a través de una puntuación, que sería la calificación tradicional. Puede ser que nos aparezca de forma predeterminada 100 puntos, y nosotros podemos establecer que sea 10 si ese es el sistema de calificación que vamos a emplear. Pero aquí vale la pena hacer mención a lo siguiente: puede ser que nosotros, por ejemplo, en la primera evaluación dejemos 2 o 3 actividades, y cada actividad está ponderada con cierta, valga la redundancia, porcentaje. Entonces, por ejemplo, si mi tarea que estoy configurando ahora va a tener una ponderación de el 40%, en lugar de calificación máxima 10, yo puedo colocarlo en términos del porcentaje, es decir, 4 puntos como máximo puede tener la nota, y cuando yo califique voy a poner un valor relacionado pues con la escala. Si el estudiante se saca 9, simplemente voy a multiplicar 9 por 4, significa que en la calificación tendrá 3.6, que se va sumando luego a los diferentes porcentajes de las otras actividades complementarias. Entonces puedo utilizar o la tradicional escala 10, y esto me va a implicar que yo cuando cree la fórmula
para sacar el porcentaje final de una evaluación tenga que hacer un proceso de multiplicación para que esta nota de calificación 10 se le pueda sacar el porcentaje que para el caso hemos dicho que es el 40%. Por ello, si no nos queremos complicar mucho, simplemente podemos colocar directamente acá el 40% o 4 para el caso, si ese va a ser el valor máximo de calificación para esta actividad. Esto queda básicamente a criterio del docente. Si pasamos al método de calificación simple directa, guía de evaluación o rúbrica, dependiendo de cómo planificamos evaluar esta actividad, pues podemos hacerlo con la calificación simple directa, que se refiere pues precisamente a que colocamos de forma directa una nota. Si tenemos una guía de evaluación a utilizar, pues con ciertos parámetros establecidos, podemos usar una guía o en su defecto una rúbrica que igualmente pues tendrá sus parámetros respectivos. Eso dependerá de cómo nosotros pensamos calificar esta actividad. De manera predeterminada tendremos simple directa. Categoría de calificaciones. Esta parte es importante. Aquí se define a qué evaluación pertenece esta actividad. En nuestro caso tenemos ya configurado las 5 evaluaciones: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta evaluación, y esto se hace normalmente primero en el libro de calificaciones, que nuevamente vamos a explicar en un video complementario de cómo se configura el libro de calificaciones, y así desde el inicio nosotros podemos tener ya la categoría de calificaciones previamente establecidas. Entonces aquí definimos, por ejemplo, si va a ser para la primera evaluación, la calificación para aprobar. Esta es una casilla que podemos dejar vacía o lo podemos poner como un dato complementario, sobre todo si vamos a poner en la configuración una nota que va a ser el parámetro de que el estudiante ha aprobado esa actividad o esta tarea. Podemos colocar, repito, un valor o dejarlo vacío, es decir, sin ningún dato. Luego tenemos la opción de envíos anónimos. De manera predeterminada está establecido que no. Si acaso nosotros le ponemos que sí a la respuesta, básicamente lo que hace el sistema es que no se marca el nombre del estudiante que hace la entrega. No es en la práctica tan útil, pero está pues digamos como parte de las configuraciones. Ocultar la identidad del evaluador a los estudiantes, sobre todo esto puede ser útil si hay varios evaluadores, varios docentes que administran una misma aula. Puede ser que tengamos un docente y varios tutores, puede ser que tengamos también a un instructor o a un tutor al que le hemos dado permiso para poder realizar también acciones de calificación. Entonces también podemos bloquear la identidad de quién es el que califica en un momento determinado. De manera establecida dice que no, y así pues es lo que normalmente suele usarse, pero tenemos esta opción. Hay además acá una opción de flujo de trabajo que permite que nosotros, antes de que la nota sea pública, hagamos un proceso de calificación sin que la nota esté publicada de forma directa. De manera establecida, o mejor dicho, de manera predeterminada, cada vez que nosotros calificamos directamente en la plataforma y ponemos una nota, la nota queda pública automáticamente una vez la registramos. Pero si nosotros establecemos este flujo de trabajo de las calificaciones, hasta que no hagamos una segunda acción de publicar las notas, estas no estarán visibles para los estudiantes. Lo normal es dejarlo de esta forma, pero también tenemos esta opción de en un segundo momento publicar completamente las notas para todos los estudiantes de forma o de manera uniforme. Ajustes comunes del módulo. La disponibilidad de este recurso, mostrar en la página del curso o de manera predeterminada, es lo que de hecho está establecido, mostrar en la página del curso, salvo que estemos configurando este bloque o esta tarea en una semana que todavía no está visible para el estudiante. Va a aparecer de manera predeterminada o oculta. Pero si ya está visible el área donde estamos colocando la tarea, pues nos aparecerá de forma predeterminada mostrar en la página del curso y podemos ocultarla.
si no queremos que sea visible todavía o de manera inmediata, por si queremos hacer algún tipo de revisión previo. El número de ID es importante colocarlo porque nos va a servir para cuando nosotros configuramos o configuremos nuestro libro de calificaciones. El ID es un identificativo de esta tarea. Nuestro criterio o a nuestro criterio nosotros podemos poner un identificativo. Puede ser que le pongamos, por ejemplo, P1 si se tratase de decir que este es el parcial 1, P2 si es el parcial 2, o PR práctica 1, por ejemplo, PR1. Eso, repito, queda a nuestro criterio cómo queremos identificar. Puede ser un número simplemente, una letra o la combinación. Esto nos va a servir para que nosotros podamos, por ejemplo, le voy a poner 01, le vamos a poner 01P. Y ese sería un número identificativo para que en el sistema esta actividad tenga, valga la redundancia, esta identificación, y las notas registradas en esta actividad con esta codificación se puedan sumar en una fórmula que posteriormente configuramos en el libro de calificaciones. Modo de grupos. Si esta es una tarea individual, no hay grupos simplemente. O también podemos establecer grupos separados y grupos visibles. Los grupos separados simplemente hace que nosotros no permitamos que los estudiantes puedan ver quiénes forman parte de un grupo, ¿verdad? Entonces, grupos separados, solo los integrantes del grupo pueden verse como tal, ¿verdad?, en la plataforma, en la sección de participantes. Y si nosotros le ponemos grupos visibles, podemos identificar, o el estudiante puede identificar a qué grupo pertenece pues un compañero determinado. A eso se refiere básicamente esto. Normalmente pues se establece que no hay grupos. Inclusive habiendo configurado grupos previamente, como lo explicábamos hace un momento, puede ser que le digamos que no hay grupos. Lo principal de esta casilla de ajustes comunes es el número ID y la disponibilidad. Esos serían, digamos, los dos parámetros particulares. Esto sería, en términos generales, los aspectos principales que habría que considerar en la configuración de una actividad o tarea. Hay otros parámetros, como establecer algún tipo de restricción de acceso al recurso. Al añadir la restricción podemos colocar los aspectos que están acá como restricción, que tenemos una descripción en la parte lateral derecha. No voy a detenerme por ahorita acá, pero se pueden establecer restricciones de entrega a partir de la descripción que nos dice la actividad particular. Estas serían, digamos, las cosas más importantes que hay que considerar en la configuración de las actividades que nosotros desarrollamos en el contexto pues, educativo. Nos hemos extendido un poco en este segundo video, pero estos parámetros, repito, que son comunes a muchas de las actividades, básicamente se configuran de igual manera. Por lo tanto, en esas actividades nos centraremos más en la actividad en sí misma. Bien, nos quedamos entonces hasta acá en este video, y en el siguiente video vamos a hablar sobre la configuración de un glosario.